Hola gente de YouTube, hoy les muestro este fanfic de qué pasaría si Killua Zoldyck llegara al mundo de Boku no Hero Academia. Aclaración: todos los personajes les pertenecen a sus respectivos dueños. Los últimos meses previos al examen de ingreso fueron bastante interesantes. Desde que Izuku invitó a Killua para Navidad, la amistad había crecido un poco más. Hablaron con frecuencia antes y después de la clase, pero nunca salieron debido al intenso programa de entrenamiento de Izuku. Era comprensible porque había mucho trabajo que hacer antes del examen de ingreso. Killua tuvo que admitir que All Might sabía lo que estaba haciendo. Izuku parecía más confiado a medida que pasaban los días. Su cuerpo y su mente se estaban volviendo más fuertes. El hecho de que Izuku en realidad llevara un agarre a la clase y lo usara durante las conferencias mostró su dedicación. Con determinación y resolución como esa, tal vez Izuku tuvo suficiente impulso para aprender Nen. Por otra parte, Nen no era algo puedas aprender y dominar fácilmente. No mucha gente era prodigio como Killua y Gon. Para aprender el uso del aura se requiere de mucho tiempo y esfuerzo, lo que puede resultar en un proceso interminable. Dado que el Nen es tan diverso, hay innumerables aplicaciones que puedes descubrir y experimentar. Esto planteó un problema porque si Izuku obtendría el Ki de All Might, entonces probablemente sería una mejor idea si se enfocara en mejorarse a sí mismo en ese campo. Después de todo, Nen ocuparía mucho de su tiempo, y un poder eventualmente sería descuidado en favor del otro. De cualquier manera, Killua estaba interesado en ver qué haría Izuku para la iniciación. ¿Estaría su cuerpo listo para aceptar el Ki de All Might? ¿Fracasaría por completo y renunciaría a su sueño? ¿Lo lograría? Solo lo sabría el día de mañana. Killua tenía otras cosas de las que preocuparse además del examen. Durante los 10 meses completos, solo tuvo un par de peleas más en la clandestinidad porque todos fueron cautelosos. Los pocos combates que tuvo consistieron en knockout y fue contra punks débiles que pensaron que podían enfrentarse a él debido a su edad, o querían la gloria de derrotar a alguien tan infame como The Hunter. Se ganó una cantidad decente de dinero con esas peleas, pero las finanzas no fueron realmente un problema. La mayor molestia de la situación era el hecho de que Killua se estaba aburriendo. Casi se arrepintió de haber matado al hombre de caramelo porque terminó costándole su carrera de lucha en la clandestinidad. Y Miko, por otro lado, se estaba volviendo muy popular en la arena. Jiran estaba feliz por la inversión de retorno que traía cada uno de sus partidos y Killua estaba feliz de que la chica se mantuviera a sí misma y no fuera un vago. Ella solo había sido derrotada un par de veces por algunos grandes nombres, pero eso fue solo porque los quirks de sus oponentes eran simplemente demasiado poderosas. Debido a cómo funcionaba el Ki de Himiko, era bastante inútil en una pelea 1 a 1 a menos que usara su movimiento especial. En la mayoría de las situaciones, ella no era muy diferente a una persona sin Kirk. Pero incluso entonces, se las arregló para ganar la mayoría de sus peleas gracias a la frecuencia con la que se enfrentó a su compañero de cuarto. Hablando de qué, Killua se agachó y retrocedió mientras pensaba en su propio problema. Su mente se centró en lo que le depararía el mañana. En primer lugar, estaba interesado en ver qué haría su amigo. En segundo lugar, se estaba preguntando sobre el examen en sí. ¿Qué tipo de prueba sería esta? ¿Incluiría un examen en papel? Si eso fuera lo único que sucediera, estaría profundamente decepcionado con la reconocida escuela de la UA por proporcionar un medio de prueba tan patético. Echándose hacia atrás para escapar de otro corte en sus ojos, Killua continuó pensando en su futuro como héroe. Hizo un poco de investigación en los últimos 10 meses y esta línea de trabajo no parecía ser tan buena. Había muchas reglas y restricciones que debían seguirse. Entendido. Killua sintió a Himiko detrás de él e inclinó su cabeza hacia un lado, permitiendo que su cuchillo volara sobre su hombro. Luego la agarró por la muñeca, la giró para que ella soltara el arma blanca y la lanzó por los aires. Ella giró y se retorció para aterrizar sobre sus pies, pero el asesino le plantó un pie en el estómago antes de que ella tocara el suelo, enviándola a estrellarse hacia atrás. Vio cómo ella se agarraba el vientre por el dolor, su mente se preguntaba sobre algunas restricciones de héroe que vio en las noticias. Aparentemente, el héroe Moon Lady tenía que pagar el daño colateral directamente de su cheque de pago cada vez que hacía un trabajo de héroe. Para alguien con un Kirk como la de ella, apenas podía ganarse la vida gracias a eso. En la mente de Killua, eso parecía extremadamente ingrato para la persona que arriesga su seguridad por la vida de los demás. Y la mayoría de las personas que están siendo rescatadas o salvadas son los humanos más egoístas, indignos e inútiles que el asesino haya visto jamás.
Rara vez se agradece a un héroe por ayudar a otra persona, y es más común que la persona que se salva se queje y diga algún tipo de mierda. Había quienes estaban agradecidos de vez en cuando, pero esas personas eran en su mayoría fans o admiradores. El público en general se sintió con derecho a ser rescatado de sus problemas sin realizar ningún tipo de trabajo. Killua. HM. Killua tarareó mientras miraba a Himiko. La chica loca de sangre sacó su labio inferior en un puchero. ¿Cómo sabes siempre que estoy ahí? Ni siquiera puedo acercarte sigilosamente con mi movimiento especial. Killua sonrió y se encogió de hombros, haciendo que Himiko hinchara sus mejillas. El movimiento especial de Toga fue bastante impresionante. Era casi un Zetsu perfecto y sería efectivo contra casi todo el mundo, pero había un defecto. Himiko no estaba sellando su aura, por lo que Killua aún podía sentir dónde estaba. Incluso si sus otros sentidos se vieron obligados a mirar hacia otro lado, su aura cantó fuerte y claro. Con un poco más de práctica, podría lograr Zetsu en el futuro. Después de todo, Gon pudo ocultar completamente su presencia de Hisoka antes de que le desbloquearan su nen. Killua dijo Toga. Hemos estado viviendo juntos durante meses y todavía no sé cuál es tu Kirk. ¿Por qué no me lo dices? ¿Me has estado atacando durante meses y todavía no lo has descubierto? Killua se rió entre dientes, sabiendo que Himiko nunca sería capaz de adivinar. Después de todo, él no tenía ningún Kirk. ¿Es una especie de Kirk de la conciencia? ¿Es por eso que nunca puedo acercarte sigilosamente? Himiko preguntó, poniéndose de pie. Sus piernas temblaron un poco, pero logró mantenerse erguida. Killua se encogió de hombros y Toga le sacó la lengua. ¿Tuviste suficiente, o todavía quieres entrenar? Preguntó Killua. Creo que terminé por esta noche. Himiko dijo, sosteniendo su estómago. Ese último duele. Sí, lastimarse apesta, ¿no? Dijo Killua con una sonrisa. Ahora sabes por qué no quiero que me apuñalen. Mu. Toga refunfuñó. Eso es diferente. ¿Por qué no eres tú quien siente dolor? Así es. Himiko asintió descaradamente. Me encanta ver a otras personas sufrir y sangrar, pero cuando me pasa a mí, no es muy divertido. Punto. Caray, ella era tan egocéntrica, pero él realmente no podía culparla. Su Kirk la arruinó, por lo que no pudo vivir una vida normal. Literalmente, necesitaba ver sangre para funcionar de forma casi normal. Ciertamente era una vida triste, pero no se podía hacer nada al respecto. Ningún héroe podría salvarla de su obsesión y ninguna sociedad la aceptaría por lo que era. La única persona que podía tolerarla era Killua, por lo que sabía al menos. Habiendo dicho eso, Killua notó que Himiko se había calmado un poco desde la primera vez que la conoció. Ella todavía trató de cortarlo, pero después de innumerables intentos fallidos, sus emboscadas eran cada vez menos frecuentes. Más recientemente, había llegado a casa para verla sentada en el sofá, mirando televisión o leyendo manga. En lugar de atacarlo, pediría una sesión de entrenamiento en el patio trasero. Fue durante esos momentos que realmente se soltó e hizo todo lo que estuvo en su poder para conseguir un golpe. Sin embargo, todavía tenía que tener éxito y eso la estaba volviendo loca. Después de 10 meses de completo fracaso, su anticipación de verlo finalmente sangrar se había convertido en una fantasía sexual en toda regla. Killua estaba oficialmente desconcertado por eso. Pero cuando no estaba completamente loca, Killua se dio cuenta de que Himiko en realidad era súper femenina. Ella se había apoderado por completo de su habitación de invitados, decorándola con una combinación de gráficos, carteles con sangre y lindos animales de peluche. Se tomó el tiempo para limpiarse y siempre se preocupó por tratar de ser linda. Caminando de regreso a la casa, Himiko se acercó cojeando al refrigerador y sacó un par de refrescos. Killua se dejó caer en el sofá y su compañero de cuarto se unió a él un segundo después, arrojándole una de las bebidas. En este punto, se había convertido en un ritual nocturno simplemente para relajarse y charlar mientras miraba la televisión al final del día. Mañana es el gran día, querido Killua, dijo Toga con una sonrisa, sabiendo que odiaba ese apodo. Una marca de garrapata se formó en su frente, pero esta vez no la alimentó bromeando. Sí. Dijo, abriendo su bebida y tomando un largo trago. ¿Nervioso? Ella echó las piernas sobre su regazo mientras apoyaba la espalda contra el apoyabrazos. Su sonrisa se hizo aún más amplia cuando vio que su ceja se movía con molestia. Después de un tiempo de vivir aquí, Himiko se dio cuenta de que Killua no era una persona sensible. Hacer pequeñas cosas como esta era la única forma en que podía vengarse por 10 meses de que él descuidara su necesidad de ver su sangre.
Eso, y disfrutó de tocar la piel de Killua. En su mayor parte, Killua la toleró un poco más después de su éxito en Nochebuena. Para nada. Killua respondió, encendiendo la televisión. Probablemente será muy fácil. Y Miko tarareó mientras tomaba un largo sorbo de su bebida. Escuché que es una de las escuelas más difíciles de ingresar. No debería ser un paseo por el parque, pero para ti, se calló mientras dejaba su bebida en la mesa de café. Oye Killua. HM. Killua la miró y vio una rara mirada de seriedad en su rostro. Ese tipo de expresión era rara, por lo que sabía que algo estaba en su mente que no involucraba sangre. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Preguntó, cruzando los brazos. Quiero decir, eres incluso más joven que yo, pero ni siquiera puedo tocarte. Nadie en el subterráneo te ha desafiado y son 2 veces, a veces 3 veces mayores y más experimentados que tú. Killua hizo una pausa por un momento, haciendo girar su lata de refresco en sus pensamientos. Había pasado mucho tiempo con Himiko Toga estos últimos 10 meses y sin embargo, no se preguntaban sobre los antecedentes del otro. Fue el respeto mutuo por la privacidad de los demás. Sabían sobre los gustos y metas del otro, pero Killua no sabía nada sobre la familia de Toga, y tampoco preguntó por la de él. De hecho, esta fue una de las pocas veces que preguntó sobre sus antecedentes. Mayor, sí, asintió Killua mientras tomaba un sorbo. Más experimentado, probablemente no. ¿Eh? Y Miko ladeó la cabeza con interés. Mis padres me entrenaron desde muy joven. Killua dijo simplemente. Oh, dijo Himiko, tratando de exprimir un poco más a su mejor amigo. ¿Pero cómo? No puedo ver que cualquier entrenamiento te haga tan fuerte como tú. Killua se rió un poco. No fue solo un entrenamiento, créeme. Me hicieron pasar por un infierno mientras crecía, admitió. Por ejemplo, cuando tenía 6 años, mi padre me dejó en un torneo ilegal lleno de adultos. Me dijo que tendría que quedarme allí hasta que luchara para llegar a la cima. Killua no estaba dando toda la verdad, pero solo lo suficiente para que ella entendiera. ¿Qué? Y Miko exclamó con los ojos muy abiertos. Ni siquiera personas del bajo mundo permitirían algo así. Así fue. Dijo Killua. Todos los días durante 2 años, gané mucho y también perdí mucho. Pero al final, lo logré, regresé a casa. Después de eso, el entrenamiento se volvió más difícil y más intenso. Intenso. Wow, dijo Himiko en un tono que no estaba seguro de si ella le creía o no. ¿Por qué te entrenaron tan duro? Porque, eran asesinos a sueldo. Dijo Killua, haciendo que los ojos de Himiko se abrieran aún más. Muchas organizaciones los contrataron para matar a ciertas personas. Me entrenaron porque querían que me hiciera cargo del negocio familiar. Incluso me enviaron a muchos asesinatos también. Y Miko se quedó sin habla. Había muchos villanos en el mundo y no tenía ninguna duda de que había algunas personas que aceptaban contratos por asesinato. Pero para que una familia lo convierta en una carrera, luego capacite a sus hijos para que sigan los mismos pasos. Fue bastante alucinante, y perturbador. Pero, si todo eso es cierto, entonces, ¿por qué estás tratando de ser un héroe? Preguntó confundida. No tenía ningún sentido para ella. Killua era esencialmente el engendro de villanos y, sin embargo, quería una carrera que implicara salvar personas. Dando un suspiro, Killua la miró con una sonrisa sombría. Porque después de un tiempo, me cansé de matar gente. Y Miko lo miró fijamente, esperando que continuara. Probablemente ya lo hayas adivinado, pero he matado a mucha gente antes. Dijo, esperando que ella asintiera. Pero todo lo que me trajo fue el vacío. No hubo satisfacción, no hubo sensación de logro, nada. Me cansé de todo. Las misiones, los asesinatos, que alguien más determinara mi futuro. Así que dejé a mi familia para encontrar mi propio camino. Y finalmente, lo hice. ¿Lo hiciste? Sí. Conocí a mi primer amigo. Killua dijo con una sonrisa cariñosa, recordando la sonrisa tonta de Gon. A él no le importaba mi pasado y vivimos muchas aventuras juntos, durante aproximadamente un año. Él lo miró. Ese solo año, significó más para mí que toda mi vida como asesino. Entonces, ¿es por eso que no quieres ser un villano? Una parte. Killua admitió. He estado en ambos lados del espectro. Aunque probablemente podría obtener la información que necesito siendo un villano, primero quiero probarlo como un héroe. Quién sabe, tal vez sea más satisfactorio para mí que ser un villano. Wow, dijo Himiko, pensando en sus palabras. No estoy seguro de poder entenderte. Quiero decir, no creo que alguna vez me canse de ver sangre. Eso es algo que disfrutas, no quién eres. Dijo Killua.
¿Alguna vez te has preguntado qué querías hacer? ¿Quieres llegar al final de tu vida y darte cuenta de que lo único que hiciste fue cortar a la gente? Punto, punto, punto. Cuando dejé a mi familia, fue porque quería ver si había más en la vida. Quería averiguar qué era lo que realmente quería hacer, qué quería lograr. Y Miko no dijo nada mientras miraba al chico sentado allí. Sus palabras rebotaban en su cabeza como una máquina de pinball, haciéndola hacer preguntas muy similares. ¿Qué quería hacer con su vida? ¿Qué quería lograr ella? ¿Qué hay de ti? ¿Algo que quieras compartir sobre tu familia? Preguntó Killua. Sabía que Himiko tenía los labios apretados sobre ese tema específico, por lo que nunca preguntó. Pero dado que estaban teniendo una pequeña conversación de corazón a corazón, tal vez ella podría compartir algo. Como era de esperar, la boca de Himiko formó una delgada línea. Pero después de un par de momentos, suspiró y tomó su bebida antes de tomar un largo trago. Mi situación no es tan complicada como la tuya. Ella empezó. Mis padres son personas promedio con quirks promedio. Ninguno de ellos quería ser héroes o villanos, solo ciudadanos normales. Después de que mi Kirk se manifestó y la gente se enteró de cómo funcionaba, comenzaron a tratarme de manera diferente. ¿Cómo es eso? Ya sabes, dijo, tomando otro trago de su bebida. Bullying, insultarme como repugnante, monstruo, vampiro, cualquier cosa que se te ocurra. Realmente no me importaba, pero la peor parte fue cómo mis padres empezaron a actuar a mi alrededor a medida que pasaban los años. Killua permaneció en silencio mientras escuchaba la historia de Himiko. Con el tiempo me obsesioné con la sangre. Una pequeña y espeluznante sonrisa apareció en su rostro. Recuerdo como si fuera ayer. Un chico de la escuela me estaba intimidando y trató de empujarme hacia abajo. En este punto, estaba cansada de todo y luché rasgándole la mejilla. Su sonrisa se ensanchó levemente. El rastro de sangre roja que corría por su rostro era tan fascinante, tan hermoso. Después de eso, me enganché. Finalmente aprendí que mi Kirk estaba elevando mi deseo de sangre, pero ese fue el primer detonante. Después de eso, mis padres no sabían qué hacer conmigo. Me enviaron a diferentes terapias, fisiatras, instituciones psiquiátricas. Ninguno de ellos entendió por qué mi obsesión despegó con tanta fuerza y empezaron a etiquetarme de loca. Hizo una pausa mientras tomaba otro trago. A mis padres les costó tolerarlo porque solo querían encajar en el mundo. Pero, ¿cómo iban a hacerlo cuando su hija era una loca y obsesionada con la sangre? Con el tiempo, se corrió la voz y estaba afectando la forma en que la comunidad veía a mis padres. Fueron condenados al ostracismo por la sociedad y culpados por cómo terminé. A medida que pasaron los años, se volvieron amargados y resentidos. Cuando cumplí 12 años, me echaron de la casa y el resto es historia. Tomó otro trago, mirando a Killua como si esperara que dijera algo, lo que no hizo. Se quedó sentado en silencio y escuchó lo que ella decía. Fue agradable darse cuenta de que a alguien le importaba lo suficiente como para escuchar. Aprendí a vivir fuera de las calles, a involucrarme en la clandestinidad, cortando a la gente para saciar mi sed de sangre y transformándome en otras personas para robar a las familias de allí. Tuve que aprender a pelear rápido porque me atraparon y golpearon más de unas pocas veces. Finalmente terminó, bebiendo lo último de su refresco antes de volver a ponerlo en la mesa de café. Killua tarareó mientras tomaba un trago de su refresco en sus pensamientos. Supongo que ambos lo pasamos bastante mal, ¿eh? Y Miko lo miró fijamente por un largo tiempo antes de estallar en una carcajada. Sí, lo hicimos. Respiró hondo antes de darle al asesino una sonrisa amable. Gracias, Killua. Killua arqueó una ceja. Por no decir que lo sientes. Ella explicó. No te lo dije porque no quería tu compasión o una disculpa. No es así. Estoy mucho mejor sin mis padres de todos modos. Todo lo que hicieron fue gritarme e insultarme. Claro que sí, y gracias por aceptar mis antecedentes. Dijo Killua. Por lo general, cuando la gente se entera de que soy un asesino, se ponen muy raros. No hay problema. Y Miko sonrió. Pero no esperes un agradecimiento en el futuro. Killua sonrió. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque no agradezco a mis amigos. Dijo Killua. Creo que los amigos siempre deben apoyarse mutuamente. Hacen cosas el uno por el otro sin sentirse obligados. Para mí, la amistad no es que una persona esté en deuda con la otra, así que las gracias no deberían ser necesarias. Él la miró. Entonces, cuando llegue el momento en que haga algo por ti, tampoco necesitas agradecerme. Punto.
La única forma en que Himiko pudo responder fue con un momento de pausa antes de que una sonrisa cruzara su rostro. Killua no reconocía su amistad con palabras muy a menudo, así que fue bueno escuchar esto. ¿Sí? Himiko vitoreó. Me alegro de haberte conocido, Killua. No es malo vivir solo en las calles, pero es aún mejor vivir con amigos. Sin embargo, le dio una sonrisa. Creo que seguiré con el dicho gracias de vez en cuando. Me gusta expresar gratitud porque bueno, no mucha gente hace cosas buenas por mí. Haz lo que quieras. Killua dijo mientras se recostaba contra el sofá, terminando el resto de su bebida. No se dijo nada más en toda la noche porque tanto Himiko como Killua estaban perdidos en sus propios pensamientos. Después de una hora más o menos, Himiko se fue a la cama, dejando a Killua solo para pensar en el mañana. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Se despide Smithy Fix, no olvides dejar tu like y suscríbete.